Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Una vez más, vamos a conversar con Elías Munaico Chávez. Como todos saben, Elías es Senior Expert de la práctica laboral de la firma Payet Rey Cau y Pérez, firma líder en Perú, rankeada por Legal 500 como una de las firmas más influyentes del Perú. ¿Cómo estás, Elías? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Tú qué tal? No, ¿Cómo estás? como decíamos fuera de cámara, los agradecidos somos nosotros. Y esta charla con Elías es motivada justamente porque Elías posteó en las redes y comentó un caso que me llamó mucho la atención, que es el despido de un empleado por un presunto robo, ¿no es cierto?, de desperdicios o residuos del empleador. Y la verdad que me parecía un caso práctico y esta es un poco la idea de esta charla con Elías, con lo cual, ¿por qué no nos contás si nos haces una pincelada, Elías, de qué fue lo que pasó acá en este caso? Claro, este es un caso que la Corte Suprema de Perú resuelve en donde un trabajador de una empresa que se dedica a la crianza y a la producción de langostinos, Ujú. eh, a ese trabajador se le encuentra residuos de langostino que justamente era la zona en donde él trabajaba. ¿No? Y se le encuentra en el área de comedor, donde estaban con otros compañeros dentro de un recipiente que él tenía, y se le atribuye haber cogido, haber tomado sin ninguna autorización restos de langostinos que era de producción de la empresa. Sobre la base de esto, la empresa dice, bueno, has tomado parte de mis bienes Ujú. sin mi autorización, así que esto es una falta grave y te despido por esto. El trabajador va al Poder Judicial, en primera y segunda instancia el trabajador no tiene la razón, le dan la razón a la empresa, Ajá. pero a nivel de Corte Suprema se analiza el caso y se plantea la pregunta. ¿Existía dentro de la empresa una política en donde se indique o se prohíba que los trabajadores puedan acceder o puedan coger los residuos de producción? Y se responde diciendo que no. Y además, dadas las circunstancias de hecho en donde no pudieron la parte empleadora acreditar que efectivamente correspondía a los langostinos que ellos producían, a criterio de la Corte no estaba suficientemente probada la falta grave y con motivo de eso, de estos dos hechos, no tener una política clara y no tener una acreditación exacta de los hechos, deciden que el trabajador debe ser reincorporado a la empresa. Ahora, Elías, pareciera ser entonces que, digamos, la Corte Suprema de Perú como sería como una suerte como de tercera instancia. Terminaría siendo una suerte de tercera instancia, a Bueno, pesar de que las reglas dicen que es una corte de casación, obvio, pero, obvio, pero va, exacto, va a temas de hechos, ¿no? Dar algunas exactamente. oportunidades, Porque va por ese lado. me daría la impresión como que habiendo un fallo de primera instancia y uno de cámara confirmando que no le daba la razón al empleado, supuestamente agarrado infraganti en el delito de hurto o robo, es como que suena como lógico el criterio de la Corte Suprema, ¿o no? Sí, tiene lógica en ese sentido, porque también es un sentido de alarma al empleador, ¿no? Diciéndole, tienes tú la potestad de sancionar a los trabajadores, pero tienes también la obligación de delimitar cuáles son las acciones que sí y que no se pueden hacer. ¿No? Y aquí como que advierte un vacío y dice, bueno, aquí tienes un vacío y este vacío le permite al trabajador actuar. Y Ujú. esa actuación del trabajador la voy a entender válida en tanto no transgreda ninguna limitación, ningún lineamiento que tú como empleador hayas establecido previamente. Porque acá lo que me pareció interesante, sin haber leído el caso, acá estoy como pensando en voz alta, me parece que es lo interesante y lo rico de estos casos, ¿no? Que es, pensemos que estamos hablando de una situación en la cual un empleado está supuestamente apropiándose de algo residual, algo que se va a desechar aparentemente, ¿no? Entonces, este aspecto, ¿no? De el uso del residuo, ¿no?
salvo que el residuo se recicle o que el residuo, ¿no es cierto?, si le ponga algún valor agregado que luego se pueda comercializar, pero si digamos, se tuvo en cuenta en el análisis de esto de que estábamos ante un caso en el cual el empleado estaba presuntamente apropiándose de algo que se va a tirar o que se va a descartar como son los residuos. No se hizo mucho énfasis en ese punto que es muy interesante como lo plantea, porque también hubiese sido interesante en esa línea de razonamiento verificar, por ejemplo, que este residuo termina afectando la salud del trabajador, ¿no? Ujú. Y ahí se corre el riesgo de afectar la imagen corporativa. Oye, ese trabajador se enfermó porque comió residuos de producción de la compañía tal. Ah, esos residuos son dañinos para la salud y se Bien, afecta la imagen corporativa. Pero claro, todo esto, digamos, en lo hipotético, pero no se analiza de parte de la Corte. ok, perfecto. Y ahora, entonces, vamos a una pregunta que ya es más como casuística, ¿no? Dado este precedente, en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo pensás vos que tienen que de pronto gestionar estos conflictos cuando se presentan en la empresa? Claro, aquí es primordial en principio tener en cuenta el propósito de la compañía y si los trabajadores están alineados a este propósito, Ujú, porque si yo soy una compañía que comercializa productos que son para consumo humano, ujú, entonces todos los trabajadores tienen que estar en línea de que la línea de producción tiene que ser lo más pulcra posible y los residuos también tienen que tener un tratamiento especial, no es un residuo cualquiera. Entonces, allí, si están alineados a la cultura de la empresa, al objetivo, al propósito de la empresa, no vamos a tener problemas porque cualquier trabajador que va a ver un residuo no se lo va a llevar. En mm, segundo lugar, lineamientos, ¿no? Un propósito, una cultura organizacional va respaldada por lineamientos de la compañía, en donde me dicen, oye, los residuos no los puedes llevar a tu casa, ¿no? Esto tiene un tratamiento especial y estos se quedan en la compañía o lo tienes que reportar a determinado departamento y ahí queda. No lo puedes llevar. Y finalmente, la comunicación interna, ¿no? La comunicación interna de la compañía siempre es muy importante para canalizar estos mensajes impositivos, delimitadores de comportamiento, para no tener estos males entendidos luego con los trabajadores. Son creo que los tres pilares que deberíamos tomar en consideración para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Pensás que el caso este es, esto que estás mencionando, pensás como que es la principal enseñanza que nos deja este precedente? Perdóname, no te copié muy bien la última parte. Que digo, esto que recién nos enseñabas, ¿no? De los lineamientos de la compañía, de ser claros con el uso de los residuos, en el caso concreto este que estamos analizando, ¿pensás como que es la enseñanza más importante que nos deja este caso? Sí, sí. En la Corte, como te digo, aprovecha un vacío. Dice, el Bien, empleador no ha regulado esto. bien, Bueno, asume las consecuencias de no regular. Entonces, bien. claro, nos enseña de una forma castigadora, ¿no? Pero tenemos que sacar todo el conocimiento y aprovechar para evitar ese tipo de contingencias. Y es justamente la idea de esta charla contigo, sacar enseñanzas, siempre la jurisprudencia deja enseñanzas, siempre, siempre. Exacto. Y este caso no tenía la menor duda que iba a dejarnos esta enseñanza que vos estás planteando. Y por último, entonces, Elías, ¿qué desafíos enfrentan hoy las empresas frente a este precedente? Frente a este precedente, lo que las empresas enfrentan, en principio, es trasladarle al juez que todo comportamiento dentro de mi organización está regulado. Ujú. Está regulado, tengo un objetivo ya previsto, un propósito de la compañía, trabajadores alineados a ellos. Esto puede ser un caso sencillamente una excepción a la regla de lo que ocurre. Y justamente como una regla de excepción que ocurre, que se materializa que un trabajador se lleva residuos de la compañía, es que ameritaba una sanción ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Este es el reto de las empresas, trasladar al juez, oye, este es un comportamiento anómalo dentro de la relación de trabajo y amerita una sanción ejemplar para que esto no pueda volver a ocurrir. Claro, que en este caso, como existía este vacío, no puede tener este efecto ejemplificador, ¿no? Al contrario,
el fallo de la Corte termina respaldando una actitud o una conducta un poco irresponsable del trabajador. Ujú. Pero esto que quede como enseñanza para poder no dejar esos vacíos y actuar siempre con un lineamiento claro, reglas claras para todos y una comunicación efectiva con los trabajadores. Muy bien. La verdad que muy meritorio el abogado del trabajador que a pesar de haber sido vencido en dos instancias, siguió insistiendo y llegó hasta la corte. Diría que muy convencido de que él tenía razón, ¿no es cierto? Así que bueno, muy bien. Hemos conversado con Elías Munaico Chávez y hemos compartido este precedente, que es un precedente pequeño, ¿no es cierto? Casi diríamos anecdótico, pero que deja estas perlitas, estas enseñanzas tan importantes para los asesores de empresas, tanto internos como externos. Elías, como siempre, muy agradecidos por habernos acompañado en este Legal Insight y como siempre las puertas abiertas para que volvamos a reencontrarnos. Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien.